40 años son suficientes. Quiero a alguien más joven. Quiero que salgas del departamento mañana. Las palabras de Lucía resonaron en todo el salón como un disparo. Mi copa de champán quedó suspendida a medio camino hacia mis labios. 40 años de matrimonio reducidos a una sentencia pública. 40 años borrados con la frialdad de quien desecha un traje viejo. Y todos nuestros invitados, amigos, colegas, familia, observando mi humillación en silencio. Lo que Lucía olvidó mencionar frente a todos era que ese departamento en Polanco, ese espacio que ella ahora reclamaba como propio, había sido un regalo de mis padres antes de casarnos. Un detalle que en ese momento me dio la única fortaleza que necesitaba. Respiré profundo. No iba a romperme. No allí. No ahora. Tomé el micrófono con una calma que ni yo mismo entendía y observé cómo su sonrisa triunfal se congelaba lentamente. Me llamo Alejandro Vega Montero. Tengo 58 años, aunque después de esta noche me siento como si hubiera vivido 100. Construí un patrimonio sólido con el sudor de mi frente, partiendo desde un modesto negocio familiar que transformé en una empresa respetable de importación de materiales para la construcción. No presumo de lujos ostentosos, pero nunca nos faltó nada, ni a mí, ni a Lucía, ni a nuestros 2 hijos que ahora están casados y viven en el extranjero. Nos casamos jóvenes, a los 18 años. Ella era mi primer amor, mi única mujer. Yo era un muchacho trabajador con grandes sueños y el apoyo incondicional de mis padres, quienes nos regalaron el departamento donde comenzamos nuestra vida juntos. Para que empiecen con buen pie, dijo mi padre al entregarnos las escrituras a mi nombre. Durante casi 4 décadas, creí que habíamos construido algo hermoso. Creí en esa sonrisa que me recibía cada noche al volver del trabajo. Creí en esas manos que sostenían las mías en los momentos difíciles. Creí en ese «te amo» susurrado cada noche antes de dormir, hasta que dejó de decirlo hace unos meses. Debí haberlo notado antes. Las señales estaban allí. Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, las reuniones con amigas que se extendían hasta altas horas de la noche. Ese perfume nuevo que nunca le había regalado yo. La noche de nuestro aniversario número 40 había sido planeada durante meses. Reservé el salón privado del restaurante San Ángel Inn, contraté música en vivo, invité a nuestros amigos más cercanos, a nuestros familiares, a colegas importantes. Quería celebrar lo que consideraba un logro extraordinario. 4 décadas junto a la mujer que amaba. Me puse mi mejor traje. Me arreglé como no lo hacía desde la boda de nuestro hijo mayor. Incluso compré un anillo nuevo, más elegante y costoso que el original, para renovar nuestros votos esa noche. Lucía estaba deslumbrante con ese vestido azul que resaltaba cada curva de su cuerpo maduro, pero bien conservado. La observé mientras se arreglaba frente al espejo, aplicándose ese lápiz labial rojo intenso que siempre me había encantado. «Te ves hermosa», le dije acercándome para abrazarla por detrás. Ella me miró a través del espejo con una expresión que no supe interpretar. «40 años, Alejandro», respondió secamente, como quien constata un dato sin importancia. «Es mucho tiempo, ¿no crees?». Sonreí interpretando sus palabras como una reflexión nostálgica. «Y los que faltan, mi amor. Hoy vamos a renovar nuestro compromiso frente a todos». Ella simplemente asintió, terminó de arreglarse y salimos rumbo al restaurante. El salón estaba precioso, decorado con flores blancas y doradas. Las mesas dispuestas en semicírculo alrededor de una pequeña pista de baile. Al fondo, un cuarteto de cuerdas interpretaba las melodías que a Lucía siempre le habían gustado. Los invitados fueron llegando. Primero mis hermanos con sus esposas, luego los primos de Lucía, después mis colegas más cercanos con sus parejas. Sentí una punzada de tristeza al notar que nuestros hijos no habían podido venir. Uno en Canadá, el otro en España, pero habían enviado un video de felicitación que proyectaríamos durante la cena. Entre los invitados noté a un joven que no reconocí. Tendría unos 30 y tantos años, vestido con elegancia pero con cierta incomodidad, como quien no está acostumbrado a estos eventos. Cuando pregunté a Lucía quién era, me respondió vagamente: «Un sobrino de Carmela, mi amiga. Vino en su representación porque ella está enferma.
Acepté la explicación sin cuestionarla más. Era nuestro aniversario. No quería arruinar la noche con preguntas insignificantes. La cena transcurrió entre risas, anécdotas compartidas y brindis en nuestro honor. Me sentí profundamente agradecido al ver tantos rostros queridos celebrando nuestra unión. Cuando llegó el momento del postre, me levanté para dar mi discurso preparado. Tenía las palabras memorizadas, cada frase pensada para honrar a la mujer que había estado a mi lado durante 4 décadas. Queridos amigos y familia, comencé sosteniendo mi copa. Hoy celebramos no solo un aniversario, sino un milagro cotidiano, el de despertar cada mañana junto a la persona que elegiste amar para siempre. Continué hablando sobre nuestros inicios, sobre los momentos difíciles superados, sobre la familia que construimos. Mientras hablaba, noté que Lucía miraba insistentemente su celular bajo la mesa. También percibí cierta tensión en su rostro, como si estuviera impaciente por algo. Terminé mi discurso sacando del bolsillo la pequeña caja de terciopelo rojo. «Lucía, mi amor», dije acercándome a ella, «quiero pedirte que renovemos nuestros votos, que sigamos construyendo juntos esta historia que comenzamos hace 40 años». Abrí la caja, mostrando el anillo de oro blanco con 3 diamantes que había comprado especialmente para la ocasión. Esperaba ver emoción en sus ojos, quizás algunas lágrimas de felicidad. En cambio, vi determinación fría. Ella se puso de pie, tomó el micrófono de mis manos y en lugar de responder a mi propuesta, pronunció aquellas palabras que cambiaron todo. «Gracias por estos años, Alejandro, pero 40 años son suficientes. Ya no siento lo mismo. Quiero algo nuevo, alguien más joven. Quiero que saques tus cosas del departamento mañana mismo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía palpable. Los rostros de nuestros invitados reflejaban desde incredulidad hasta vergüenza ajena. Mi hermano menor se levantó, como dispuesto a intervenir, pero lo detuve con un gesto. En ese momento, muchas piezas encajaron en mi mente. Las ausencias frecuentes, los cambios de humor, el distanciamiento emocional, y aquel joven desconocido que ahora miraba a Lucía con una mezcla de orgullo y complicidad. Lo que Lucía no sabía era que yo, tras notar sus comportamientos extraños, había revisado su teléfono una semana atrás. Allí encontré mensajes que me destrozaron, conversaciones íntimas con ese hombre, planes para quedarse con el departamento, consultas con abogados sobre cómo obtener parte de mi patrimonio en un divorcio. También ignoraba que yo, anticipándome a cualquier eventualidad, había consultado con mi abogado, quien me confirmó que el departamento, al ser un bien adquirido antes del matrimonio y nunca incluido en nuestros bienes comunes, seguía siendo exclusivamente mío. Con una calma que surgía no de la fortaleza, sino de un profundo dolor ya procesado durante la última semana, recuperé el micrófono de sus manos. Nuestros invitados contenían la respiración, expectantes. «Lucía», dije con voz serena, «me da gusto que finalmente seas honesta, pero permíteme aclarar algo importante frente a nuestros amigos y familia. Ese departamento, donde has vivido durante 4 décadas, fue un regalo de mis padres antes de casarnos. Las escrituras están a mi nombre y nunca formó parte de nuestros bienes mancomunados». Hice una pausa. La expresión de Lucía comenzaba a transformarse. «Revisé tu teléfono la semana pasada, Lucía. Sé de tus planes, de tu amante». Miré directamente al joven que ahora palidecía. «De los préstamos que sacaste sin consultarme, de tus consultas con abogados para quedarte con mis bienes». Saqué de mi saco un sobre y lo abrí, mostrando documentos. «Aquí están las escrituras originales, el testamento de mis padres y el registro actualizado de la propiedad. También tengo capturas de pantalla de tus conversaciones con este joven, donde planean cómo dejarme sin nada». El silencio era absoluto. Lucía estaba petrificada, su rostro descompuesto. «Así que, querida», continué, «si deseas irte con tu amante, tienes todo el derecho, pero serás tú quien deberá buscar dónde vivir, no yo. Y respecto a mis otros bienes, mi abogado ya ha tomado las medidas necesarias para protegerlos». El joven amante se levantó abruptamente y salió del restaurante sin mirar atrás. La madre de Lucía, quien siempre me había mirado con cierto desdén,
Ahora agachaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada de los demás invitados. Mis hermanos, mis amigos más cercanos, incluso los primos de Lucía, me miraban con una mezcla de compasión y respeto. Nadie aplaudió, nadie celebró mi pequeña victoria. No había nada que celebrar en la muerte de un matrimonio de 4 décadas, aunque hubiera muerto por traición. Señoras, señores, concluí, lamento profundamente que nuestra celebración de aniversario haya tomado este giro inesperado. Les agradezco su presencia y su cariño durante todos estos años. La cena está pagada. Por favor, disfruten el resto de la velada si así lo desean. Dejé el micrófono sobre la mesa, tomé mi saco y me dirigí hacia la salida. A mitad de camino, mi hermano menor me alcanzó. Alejandro, ¿estás bien? ¿Quieres que te acompañe? Estoy bien, Ricardo, respondí. Solo necesito estar solo esta noche. ¿A dónde irás? Al departamento. ¿A dónde más? Es mi casa, después de todo. Cuando llegué al estacionamiento, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Lucía, con el maquillaje corrido y una expresión desesperada. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar? Creo que ya dijiste todo lo que necesitabas decir, Lucía. No entiendes, yo... ¿Qué no entiendo? ¿Que planeabas dejarme sin nada? ¿Que ese muchacho es tu amante desde hace meses? ¿Que consultaste con abogados cómo quitarme mis bienes? Lo entiendo perfectamente. Las cosas no son así de simples. Nunca lo son. Pero tus mensajes de texto sí eran bastante claros. Lucía se derrumbó, llorando ahora sin contención. Estaba confundida. Me sentía vieja, invisible, y yo me siento traicionado. 40 años, Lucía. 40 años en los que nunca miré a otra mujer, en los que trabajé sin descanso para darte la vida que querías, en los que te apoyé en cada proyecto, en cada sueño. Podemos arreglarlo. Podemos... No, Lucía. Hay cosas que no tienen arreglo. Puedes volver al departamento esta noche. Yo me quedaré en un hotel. Pero mañana, cuando regrese, espero que hayas comenzado a recoger tus cosas. Subí a mi auto y me alejé, viendo por el retrovisor la figura solitaria de la mujer con quien había compartido casi toda mi vida adulta. Una mujer que ahora era prácticamente una desconocida para mí. Esa noche, en la soledad de una habitación de hotel, lloré como no lo hacía desde la muerte de mis padres. Lloré por lo que habíamos tenido y perdido. Lloré por los años dedicados a alguien que había estado planeando traicionarme. Lloré por ese joven de 18 años que prometió amor eterno y que, 40 años después, descubría que algunas promesas se rompen sin miramientos. Al amanecer, después de una noche casi sin dormir, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Había decisiones importantes que tomar, un futuro incierto que enfrentar y una dignidad que mantener intacta a pesar del dolor. Porque si algo había aprendido en mis 58 años de vida, era que el respeto, sobre todo el respeto propio, no es negociable, y que a veces las peores traiciones vienen de quienes más hemos amado. A la mañana siguiente, regresé al departamento que mis padres me habían regalado hace tantos años, el lugar donde Lucía y yo habíamos construido una vida que yo creía sólida y verdadera. Al abrir la puerta, encontré a Lucía sentada en el sofá de la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. Junto a ella, 2 maletas ya preparadas. Alejandro, comenzó ella. No es necesario que digas nada más, Lucía. La interrumpí con suavidad. Ya dijiste suficiente anoche. Tenemos que hablar sobre el divorcio. Lo sé, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Será un proceso civilizado. Te lo prometo. Ella asintió, derrotada. Este no era el desenlace que había planeado. ¿Puedo preguntar desde cuándo? No pude terminar la frase. 6 meses, respondió ella en voz baja. Lo conocí en el gimnasio. 6 meses. Mientras yo planeaba nuestra celebración de aniversario, ella planeaba abandonarme. ¿Y los préstamos? ¿Para qué necesitabas tanto dinero sin decirme? Le presté para que abriera su propio negocio. Un estudio de fotografía. Sentí una punzada de dolor. Nuestros ahorros, fruto de mi trabajo durante décadas, invertidos en el sueño de su amante. Entiendo. No, no entiendes, dijo ella, súbitamente más animada. Él tiene talento, tiene visión.
Me hace sentir viva, valorada. ¿Y yo no te hice sentir así durante 40 años? Al principio sí, pero luego te absorbió tu trabajo, tus negocios. Yo me convertí en un adorno, en la señora Vega que aparecía en las cenas de empresa del brazo del exitoso empresario. Trabajé duro para darnos una buena vida, Lucía. Nunca te vi como un adorno, pero así me sentía. Él me ve como una mujer, no como una esposa, no como una función. Respiré profundo. No tenía sentido discutir sobre sentimientos que ella ya había decidido enterrar. Te deseo lo mejor, Lucía, sinceramente. Ella me miró con sorpresa. ¿No me odias? El odio consume demasiada energía, respondí. Y a mis 58 años, prefiero invertir la que me queda en reconstruir mi vida. Un taxi llegó y tocó el claxon. El momento había llegado. Es mi taxi, dijo ella, levantándose. Carlos vendrá más tarde por el resto de mis cosas personales, si te parece bien. Carlos. Ahora el amante tenía nombre. Está bien. Dejaré las llaves con el portero para él. Lucía tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Lamento cómo sucedió todo esto. Nunca quise lastimarte así. Pero lo hiciste, Lucía. Y no fue el hecho de enamorarte de otro lo que más me dolió. Fue tu plan para dejarme sin nada, para borrar 40 años de vida compartida como quien borra un error. Ella no respondió. No había respuesta posible que justificara tal nivel de traición. Cuando la puerta se cerró tras ella, me senté en el mismo sofá que habíamos comprado juntos hace 15 años. Miré a mi alrededor, a ese espacio impregnado de recuerdos compartidos, y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué quería yo realmente para el resto de mi vida. Ya no era el joven de 18 años que se casó enamorado, ni el hombre de 30 obsesionado con hacer crecer su negocio, ni el de 40 preocupado por la universidad de sus hijos. Era un hombre de 58 años que acababa de perder el suelo bajo sus pies, pero que aún tenía fuerza para levantarse y caminar en una nueva dirección. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Era hora de poner en orden mis asuntos, de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero también era hora de pensar en mí, en mis deseos postergados, en esos sueños que había guardado para cuando tuviera tiempo. Porque si algo había aprendido de esta dolorosa experiencia, era que el tiempo no espera, y que el respeto, tanto el que damos como el que exigimos, define quiénes somos realmente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal y emocional. El proceso de divorcio comenzó formalmente. Mis hijos, al enterarse de lo sucedido, regresaron brevemente a México para apoyarme. Contrario a lo que Lucía esperaba, ninguno de ellos justificó su comportamiento. «Mamá se equivocó, papá», me dijo mi hijo mayor. «No hay manera de justificar cómo te trató después de tantos años». Mi hijo menor, siempre más cercano a su madre, estaba especialmente decepcionado. «Siempre la defendí cuando tú te quejabas de sus gastos excesivos», me confesó. «Ahora entiendo por qué necesitaba tanto dinero. Les agradecí su apoyo, pero les pedí que no cortaran lazos con su madre por mi causa. Sigue siendo su madre y merece su respeto», les dije. «Lo que pasó entre nosotros es asunto nuestro». Mientras tanto, Carlos, el joven amante, había desaparecido del panorama apenas se dio cuenta de que no habría fortuna fácil de por medio. Lucía lo descubrió usando el dinero que le había prestado para irse de vacaciones con otra mujer, mucho más joven que ella. La madre de Lucía, quien siempre me había mirado con cierto recelo, me llamó para disculparse. «Nunca pensé que mi hija fuera capaz de algo así», me dijo la anciana con voz quebrada. «La crié para ser mejor persona». «No se culpe, doña Carmen. Cada adulto elige su camino. Ella está destrozada ahora, ¿sabe? Ese muchacho la dejó en cuanto supo que no habría dinero fácil». Sentí una punzada de compasión, pero me mantuve firme. «Lo lamento por ella, pero esa fue su elección. Decidí vender el departamento. Había demasiados recuerdos allí, demasiadas sombras del pasado. Encontré un comprador que ofreció un buen precio y comencé a buscar un lugar más pequeño, más acorde a mi nueva realidad de hombre soltero. Mi empresa seguía funcionando bien, aunque decidí delegar más responsabilidades en mi equipo de confianza.
Era tiempo de pensar en mi bienestar, en esos proyectos personales que siempre había postergado. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos en busca de recuerdos que quisiera conservar, encontré una fotografía de mis padres frente a la Basílica de Guadalupe. Recordé cuánto habían querido visitar Europa, un sueño que nunca pudieron cumplir. Yo lo haré por ustedes, prometí en voz alta, mirando sus rostros sonrientes. Esa misma noche, comencé a planear un viaje por Europa, España, Francia, Italia, países que siempre había querido conocer, pero que nunca visité porque a Lucía no le entusiasmaba la idea. También retomé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Amigos de juventud con quienes volví a conectar, descubriendo que muchos estaban en situaciones similares, divorciados, viudos, reinventándose en esta nueva etapa de la vida. Ricardo, mi hermano menor, se convirtió en mi mayor apoyo durante este proceso. «Te veo diferente, Alejandro», me dijo durante una cena. «Más ligero, de alguna manera. Me siento como si me hubieran quitado un peso de encima», confesé. Un peso que no sabía que cargaba. «¿La extrañas?» «Extraño la idea de ella, la mujer que creí que era. Pero esa mujer nunca existió realmente, ¿verdad?» Mi hermano asintió comprensivamente. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continué. «Durante años me esforcé tanto por darle la vida que creía que merecía, que olvidé preguntarme qué vida quería yo realmente. Nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo, Alejandro. Eso estoy descubriendo». 3 meses después del fatídico aniversario, mi vida había dado un giro completo. El departamento estaba vendido, mis bienes protegidos, y yo me preparaba para mi viaje a Europa. El divorcio avanzaba sin mayores complicaciones, gracias a los contratos prenupciales que mis previsores padres habían insistido en que firmáramos. Una tarde, mientras empacaba para mi viaje, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Alejandro, necesito verte». Su voz sonaba angustiada. «No creo que sea buena idea, Lucía. Todo lo legal está siendo manejado por nuestros abogados. No es por lo legal, es personal». Dudé. ¿Qué más podríamos decirnos después de cómo terminaron las cosas? «Por favor», insistió ella. «Solo una conversación. Te lo debo». Finalmente accedí a verla en una cafetería neutral, un lugar público donde no nos vincularían demasiados recuerdos compartidos. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí. Se veía diferente, más delgada, con el rostro marcado por la tensión y la pena. Vestía con sencillez, sin el lujo al que estaba acostumbrada. «Gracias por venir», dijo en cuanto me senté frente a ella. «¿De qué querías hablar?» Ella respiró profundo, como reuniendo valor. «Quería pedirte perdón, Alejandro, por todo, por la humillación pública, por la traición, por los planes que hice a tus espaldas». La observé en silencio, buscando algún signo de falsedad en sus palabras. «Carlos se fue», continuó ella. «Se llevó el dinero que le presté y desapareció. Descubrí que tenía otra mujer, más joven que yo. Qué ironía, ¿verdad?» «Lo siento», dije sinceramente. «No lo sientas. Merezco lo que me pasó. Traicioné 40 años de matrimonio por una fantasía, por sentirme joven otra vez». Bebió un sorbo de su café, evitando mi mirada. «No te busqué para darte lástima, Alejandro. Solo quería que supieras que reconozco mi error y que lo lamento profundamente. Te agradezco eso, Lucía. También quería preguntarte», dudó un momento, «¿hay alguna posibilidad de que...?» «No», la interrumpí con suavidad pero firmeza. «Lo que se rompió aquella noche no puede repararse, Lucía. No se trata solo de la infidelidad. Es la confianza, el respeto. Planeaste dejarme sin nada, borrar 40 años como si no hubieran existido». Ella asintió, aceptando mis palabras. «Lo entiendo. Solo quería intentarlo. Te deseo lo mejor sinceramente. Espero que encuentres paz y felicidad en tu nuevo camino. ¿A dónde irás ahora?» «Me enteré de que vendiste el departamento. A Europa. El viaje que siempre quise hacer y que siempre postergamos. Después no lo sé. Quizás me mude a Querétaro o San Miguel de Allende. Siempre me gustó la tranquilidad de esas ciudades». «Te sentará bien», dijo ella con una sonrisa triste. «Siempre fuiste un hombre de paz.
Terminamos nuestros cafés en un silencio más amable que tenso. Cuando llegó el momento de despedirnos, Lucía me tomó la mano brevemente. Gracias por estos 40 años, Alejandro. Lamento cómo terminaron, pero agradezco lo que vivimos. Yo también, Lucía. Quédate con lo bueno, como haré yo. Nos separamos en la puerta de la cafetería, cada uno hacia su propio futuro. La vi alejarse por la acera, una mujer que había sido el centro de mi universo durante 4 décadas y que ahora era parte de mi pasado. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una mezcla de melancolía y esperanza. Melancolía por lo perdido, esperanza por lo que estaba por venir. A mis 58 años, enfrentaba un nuevo comienzo. Un camino que no había planeado recorrer, pero que ahora se abría ante mí con posibilidades inexploradas. Porque si algo había aprendido de esta dolorosa experiencia, era que el respeto propio es el cimiento de cualquier relación verdadera, y que nunca es tarde para exigirlo, para defenderlo, para construir una vida basada en él. Mañana partiría hacia España, el primer destino de mi viaje. Llevaría conmigo solo lo necesario, algo de ropa, mis documentos y la determinación de un hombre que ha perdido mucho, pero que ha ganado la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Las últimas palabras que dije aquella noche del aniversario, cuando tomé el micrófono después de la declaración de Lucía, resonaban ahora como una promesa cumplida. La dignidad no tiene precio y el respeto no se negocia. Y así, con esa verdad como brújula, me dispuse a navegar hacia el siguiente capítulo de mi vida. Madrid me recibió con un cielo azul intenso y un sol que calentaba sin quemar, muy diferente al calor húmedo de la Ciudad de México. Mientras caminaba por la Gran Vía, con su arquitectura imponente y sus tiendas elegantes, sentí que respiraba verdaderamente por primera vez en meses. Mi hotel, un edificio histórico reconvertido en hospedaje boutique, tenía una terraza con vista al Palacio Real. Esa primera noche, sentado allí con una copa de tempranillo, contemplando cómo las luces iluminaban gradualmente la ciudad al anochecer, me pregunté por qué había esperado tanto para hacer este viaje. Sé por qué siempre pusiste los deseos de Lucía por encima de los tuyos, me respondí a mí mismo. El camarero, un joven español de sonrisa fácil, se acercó a preguntarme si deseaba algo más. ¿Primera vez en Madrid, señor? Primera vez en Europa. En realidad, respondí. A mis 58 años, finalmente cumplo un sueño pendiente. Nunca es tarde para cumplir sueños, señor. Mi abuelo empezó a pintar a los 70 y llegó a exponer en galerías. Sonreí, agradecido por aquella pequeña conversación que parecía confirmar mi decisión. Los días en Madrid pasaron rápidamente entre museos, restaurantes y paseos por parques centenarios. En el Museo del Prado, me detuve largo rato frente a Las Meninas de Velázquez, fascinado por cómo una obra creada siglos atrás podía seguir capturando la mirada de miles de visitantes. Una tarde, mientras tomaba un café en la Plaza Mayor, mi teléfono sonó. Era Ricardo, mi hermano. ¿Cómo va esa aventura europea, Alejandro? Mejor de lo que esperaba. Debí haber hecho esto hace años. Lucía te vio en un café el otro día, dijo, cambiando bruscamente de tema. ¿Y eso qué tiene de extraordinario? Estabas con una mujer, una rubia, según me dijo. Se veían cercanos. Sonreí al recordar. Había conocido a Isabel, una profesora de literatura francesa de mi edad, durante una visita guiada al Palacio Real. Congeniamos de inmediato, compartiendo el amor por la historia y la arquitectura. La había invitado a tomar un café, nada más. Es solo una amiga, Ricardo, una turista francesa que conocí en un tour. No tienes que darme explicaciones, hermano. Me alegra que estés conociendo gente. Lucía, en cambio, parecía bastante afectada. ¿Por qué te contaría algo así? Vino a pedirme que intercediera por ella. Quiere otra oportunidad contigo. Suspiré profundamente. Incluso a miles de kilómetros de distancia, Lucía seguía siendo una presencia en mi vida. Ricardo, sabes bien que eso no va a suceder. 40 años no se borran fácilmente, pero tampoco se restauran después de una traición como la suya. Lo sé, hermano. Solo cumplo con decírtelo. También me pidió tu dirección en Europa. Por favor, no se la des, dije con firmeza. Este viaje es para mí, para sanar, para redescubrirme.
Lo entiendo perfectamente. ¿Cuándo sigues hacia Francia? En 2 días. París me espera. Disfrútalo al máximo, Alejandro. Te lo mereces. Al colgar, miré a mi alrededor. La Plaza Mayor bullía de vida. Turistas sacando fotos, músicos callejeros, madrileños disfrutando de la tarde soleada. Me sentí parte de ese flujo de vida, de esa energía que nunca se detiene. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un espectador de mi propia existencia. París resultó ser todo lo que había imaginado y más. El esplendor arquitectónico, la vida cultural, la gastronomía exquisita. Me hospedé en un pequeño hotel en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, rodeado de librerías, cafés históricos y galerías de arte. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de un café, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Carlos, el examante de Lucía. Señor Vega, quizás le sorprenda recibir noticias mías. Comprendo su posible desprecio hacia mí y lo acepto como merecido. Le escribo no para justificarme, sino para ofrecerle la verdad que quizás desconoce. Conocí a Lucía cuando fotografié un evento de su empresa. Ella se acercó, me halagó por mi trabajo, y lo que comenzó como una charla profesional se convirtió en algo más. Nunca me mencionó que era casada hasta semanas después, cuando ya existía un vínculo entre nosotros. Lo que quiero confesarle es que su plan para quedarse con el departamento y parte de sus bienes no surgió de ella. Fue idea de su madre. Doña Carmen fue quien insistió en que Lucía debía asegurar su futuro antes de dejarlo. Fue ella quien le presentó al abogado que la asesoró. No busco exculpar a Lucía ni a mí mismo. Ambos traicionamos su confianza y yo terminé traicionando también la de ella. Solo quiero que sepa que las cosas no siempre son blancas o negras. Le deseo lo mejor en su nueva etapa. Carlos Mendoza. Releí el correo varias veces, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la confirmación de la traición dolía como una herida reabierta. Por otro, había cierta liberación en conocer más detalles, en completar el rompecabezas de lo sucedido. Doña Carmen siempre me había mirado con recelo, como si yo no fuera suficiente para su hija a pesar de darle una vida cómoda y respetable. ¿Cuántas veces la había escuchado decir a Lucía: una mujer inteligente siempre debe tener su propio respaldo, por si acaso? No respondí al correo. No había nada que decir. En lugar de eso, guardé mi teléfono y decidí caminar hasta la Torre Eiffel. Era una mañana perfecta para contemplar París desde las alturas. Italia fue el último destino de mi viaje europeo. Florencia, Roma, Venecia, cada ciudad un tesoro de arte, historia y belleza. En Venecia, mientras navegaba por los canales en una góndola, experimenté una sensación de paz que no había conocido en años. El gondolero, un veneciano de unos 60 años llamado Marco, resultó ser un conversador fascinante. ¿Viaja solo, señor?, me preguntó en un español con fuerte acento italiano. Sí, es un viaje de autodescubrimiento, podría decirse. Ah, los mejores viajes son esos, sonrió. Yo también hice uno cuando mi esposa me dejó hace 15 años. Lo miré con renovado interés. ¿También pasó por eso? La vida nos da a todos nuestras pruebas, ¿no? Ella se fue con un hombre más joven, un turista alemán. Pensé que mi mundo se acababa. ¿Y qué hizo? Primero lloré mucho, rió con franqueza. Luego, un día, mientras remaba esta misma góndola, me di cuenta de que vivía en uno de los lugares más hermosos del mundo, haciendo lo que amaba. ¿Por qué desperdiciar esa bendición lamentándome por quien no supo valorarme? Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Es feliz? Molto felice, respondió con una sonrisa radiante. Tengo una nueva compañera desde hace 10 años, una viuda que vende máscaras de carnaval cerca del puente de Rialto. No nos casamos, no lo necesitamos, pero cada día agradezco que mi primera esposa se fuera, porque me obligó a redescubrir la vida. Mientras la góndola se deslizaba bajo el puente de los suspiros, sentí que algo también se deslizaba fuera de mi corazón, el último residuo de amargura que aún albergaba. De regreso en México, encontré un país que parecía ligeramente diferente, o quizás era yo quien había cambiado. Me instalé temporalmente en casa de Ricardo mientras buscaba un lugar propio.
«Te ves renovado, hermano», me dijo Ricardo durante la cena de bienvenida. «Europa te sentó bien. Fue exactamente lo que necesitaba. Tiempo para pensar, para sanar. ¿Y ahora qué? ¿Volverás a hacerte cargo de la empresa?» «Parcialmente. He estado pensando en delegar más, en prepararme para una jubilación anticipada. Quizás en un par de años. ¿Y dónde vivirás mientras tanto?» Estaba pensando en San Miguel de Allende. Siempre me gustó su ambiente tranquilo, su comunidad internacional. ¿No extrañarás la Ciudad de México? Vendré a menudo, pero necesito un nuevo comienzo, en un lugar sin tantos recuerdos. Ricardo asintió, comprendiendo. «Lucía preguntó por ti varias veces», dijo finalmente. «Parece realmente arrepentida». «El arrepentimiento llega tarde a veces, Ricardo. Lo sé, solo creo que deberías hablar con ella una última vez para cerrar este capítulo definitivamente». Consideré sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás necesitaba esa conversación final para sellar completamente el pasado. Nos encontramos en el Parque Chapultepec, un terreno neutral con suficientes espacios abiertos para mantener una distancia cómoda. Lucía llegó puntual, vestida con sencillez pero elegancia, como siempre. Me sorprendió verla más delgada, con algunas canas nuevas que no había teñido. «Te ves bien, Alejandro», dijo al sentarse junto a mí en una banca con vista al lago. «Europa te sentó bien». «Gracias. Fue un viaje revelador en muchos sentidos. Ricardo me contó que piensas mudarte a San Miguel». «Así es. Ya estoy viendo algunas propiedades». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, 40 años juntos, y ahora apenas encontrábamos temas de conversación. «Recibí un correo de Carlos», dije finalmente, decidiendo ir al grano. Ella palideció visiblemente. «¿Qué te dijo?» «Me contó sobre el papel de tu madre en todo esto, sobre cómo ella insistió en que me dejaras solo después de asegurar tu futuro». Lucía bajó la mirada, avergonzada. «Mi madre siempre fue pragmática, demasiado, quizás». «¿Por qué la escuchaste, Lucía? Después de 40 años, ¿por qué decidiste que yo no merecía ni siquiera la verdad?» «Tenía miedo, Alejandro», confesó con voz quebrada. «Miedo de envejecer, de perder mi atractivo, mi relevancia». Carlos me hacía sentir joven otra vez, deseada. Y mi madre alimentaba mis inseguridades, recordándome constantemente que algún día tú podrías dejarme por alguien más joven. Jamás te habría dejado, Lucía. Jamás miré a otra mujer en 40 años. Lo sé, ahora lo sé. Pero entonces estaba confundida, insegura, y cometí el peor error de mi vida. Respiré profundamente, sintiendo cómo esas palabras aliviaban ligeramente el peso que aún cargaba. «Te perdono, Lucía», dije finalmente. «No podemos borrar lo sucedido, ni reconstruir lo que se rompió, pero te perdono, y espero que tú también puedas perdonarte a ti misma». Las lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas pero abundantes. «Gracias, Alejandro. No merezco tu perdón, pero lo agradezco profundamente. Todos merecemos la oportunidad de sanar, de seguir adelante. ¿Crees que algún día...?» «No, Lucía», la interrumpí con suavidad. «No podemos volver atrás, pero podemos avanzar con dignidad, respetando los buenos recuerdos que compartimos». Ella asintió, comprendiendo finalmente que algunas decisiones son irreversibles. «Te deseo lo mejor, Alejandro. Sinceramente, yo también a ti, Lucía». Nos despedimos con un abrazo breve pero sentido, el abrazo de dos personas que habían compartido casi toda una vida y ahora se separaban para siempre. Mientras la veía alejarse por el sendero del parque, sentí que el último nudo en mi pecho se deshacía. Ya no había rabia ni dolor punzante, solo una melancólica aceptación de lo que fue y ya no sería. Era hora de mirar hacia adelante, de construir esta nueva vida que se abría ante mí. Una vida basada en el respeto propio, en la dignidad recuperada y en la sabiduría que solo dan los años y las heridas cicatrizadas. Porque, como había aprendido en mi viaje, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos y nunca, jamás, es tarde para descubrir que somos más fuertes de lo que creíamos. San Miguel de Allende resultó ser exactamente lo que necesitaba. Una ciudad de calles empedradas,
arquitectura colonial y un ritmo de vida que invitaba a la contemplación. Encontré una casa en el barrio de San Antonio, a 10 minutos a pie del centro. Era más pequeña que el departamento de Polanco, pero tenía un patio interior con una fuente y árboles de granada que me enamoraron desde el primer momento. La renovación de la casa se convirtió en un proyecto personal que ocupó mis primeros meses. Contraté artesanos locales para restaurar los pisos de terracota, pintar las paredes con colores cálidos y fabricar muebles a medida que respetaran el estilo colonial, pero con toques contemporáneos. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta el tipo de plantas para el jardín, la tomaba yo, solo yo. La libertad de decidir sin consultar, sin negociar, sin comprometerme, resultó ser sorprendentemente terapéutica. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de una pérgola en el patio, recibí una llamada de mi hijo mayor, Andrés. «Papá, estamos pensando en venir a visitarte, María y yo», dijo con entusiasmo. «Queremos conocer tu nueva casa». «Me encantaría, hijo», respondí genuinamente emocionado. «¿Cuándo estarían llegando de Canadá?» «En 3 semanas. Nos quedaríamos unos 10 días, si no te molesta. Esta es su casa también. Los estoy esperando con los brazos abiertos». «Papá», dudó un momento. «Mamá me llamó anoche. Quiere saber si puede venir a verte». Sentí que la tensión regresaba a mis hombros. «Andrés, tu madre y yo ya tuvimos nuestra conversación de cierre. No hay nada más que decir». «Lo sé, pero dice que tiene algo importante que discutir contigo, algo relacionado con la venta de la casa de Acapulco, la casa de playa». Con tanto acontecimiento, había olvidado por completo que aún teníamos esa propiedad compartida, comprada durante nuestro matrimonio. «Entiendo. Dile que me escriba un correo detallando el asunto y lo resolveremos a través de nuestros abogados». «Papá, ¿no crees que sería mejor hablar directamente? Los abogados solo complican las cosas». «Hijo, aprecio tu intención, pero hay razones por las que prefiero mantener cierta distancia. Te prometo que lo manejaré civilizadamente». Tras colgar, me senté en uno de los bancos del jardín, observando cómo los últimos rayos de sol teñían las paredes de un naranja intenso. La casa de Acapulco, un lugar que había sido testigo de tantos veranos familiares, de tantos momentos felices. Otro capítulo que tendría que cerrarse. Los días en San Miguel adoptaron pronto una rutina agradable. Desayunos en el mercado local, mañanas dedicadas a supervisar remotamente mi empresa, que ahora gestionaban mi socio y un equipo competente, tardes de lectura o caminatas por el centro histórico. También comencé a frecuentar un grupo de conversación en la biblioteca pública, donde expatriados y locales se reunían para discutir literatura, política, arte. Allí conocí a Elena, una arquitecta mexicana de 55 años, recién divorciada, que había regresado a San Miguel después de pasar 2 décadas trabajando en España. «El divorcio a nuestra edad es un animal diferente», me dijo durante un café después de una de las reuniones. «No es como cuando eres joven y sientes que tienes toda una vida para reconstruir. Y sin embargo, aquí estamos reconstruyendo», respondí. «La diferencia es que ahora sabemos exactamente lo que queremos y lo que no queremos». Su franqueza, su inteligencia y su sentido del humor me resultaron inmediatamente atractivos. Comenzamos a encontrarnos regularmente para caminar por la ciudad, descubrir restaurantes escondidos, asistir a conciertos en pequeños foros. No le hablé de Elena a mis hijos ni a mi hermano, no porque quisiera ocultarla, sino porque quería proteger esta nueva conexión, permitirle crecer a su propio ritmo, sin expectativas externas. Una tarde, mientras compartíamos una botella de vino en la terraza de mi casa, Elena me preguntó directamente: «¿No tienes miedo, Alejandro?» «¿Miedo de qué exactamente?» «De volver a confiar. De volver a abrir tu corazón después de una traición tan dolorosa». Reflexioné un momento antes de responder. El miedo está ahí. Sería ingenuo negarlo. Pero he aprendido que lo opuesto al miedo no es la valentía, sino la claridad. ¿La claridad? Sí, cuando ves las cosas como son realmente, cuando no te engañas a ti mismo, el miedo pierde gran parte de su poder.
Ya no temo ser traicionado porque ahora sé que puedo sobrevivirlo. Ya no temo estar solo porque he descubierto que la soledad puede ser una buena compañía. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos oscuros. Esa es probablemente la respuesta más sabia que he escuchado en mucho tiempo. Nos besamos por primera vez esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir este nuevo comienzo. La visita de Andrés y María coincidió con las fiestas patronales de San Miguel. La ciudad estaba engalanada con papel picado de colores vibrantes, y el sonido de la música tradicional llenaba las calles día y noche. Les mostré mi nuevo hogar, ya completamente renovado y habitado. María, siempre directa, fue la primera en comentar lo evidente. «Te ves más joven, suegro, más ligero». «Me siento más ligero», admití, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que cargaba. «¿No extrañas la Ciudad de México?», preguntó Andrés mientras recorríamos el jardín. «Extraño algunas cosas, claro, pero este lugar me ha dado algo que necesitaba desesperadamente: paz». Durante la cena les hablé de mis nuevas rutinas, de mis planes para viajar más, de cómo había reorganizado la empresa para poder trabajar remotamente la mayor parte del tiempo. «Papá, hay algo que quiero decirte». Andrés parecía nervioso de repente. «Nos ofrecieron un puesto en México, en Monterrey». «¿Volverían a México?», pregunté, sorprendido y emocionado a partes iguales. «Estamos considerándolo seriamente. El trabajo es excelente, y después de 5 años en Canadá, extrañamos muchas cosas de aquí». «Hijo, eso sería maravilloso. Tener a mi familia más cerca sería un regalo invaluable». María tomó la mano de su esposo con una sonrisa cómplice. «Hay otra razón por la que queremos volver», dijo ella. «Estamos pensando en formar una familia y queremos que nuestros hijos crezcan cerca de sus abuelos». La noticia me golpeó con una mezcla de emociones tan intensas que por un momento no pude hablar. La posibilidad de ser abuelo, de ver crecer a una nueva generación, era algo que había dejado de contemplar tras el divorcio. Eso sería lo más hermoso», conseguí decir finalmente, con la voz quebrada por la emoción. No podría pedir un regalo mejor. Más tarde esa noche, cuando Andrés y María ya se habían retirado a descansar, me quedé solo en el patio, contemplando las estrellas. La vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad en formas que nunca habría imaginado. Una nueva casa, nuevas posibilidades románticas con Elena y ahora la promesa de una nueva generación que traería consigo la renovación del amor familiar. El correo de Lucía llegó 2 días después de la partida de nuestros hijos. Era conciso y formal. «Alejandro, como sabes, la casa de Acapulco está a nombre de ambos. Dado que ya no la utilizamos y con el proceso de divorcio en su fase final, creo que lo mejor sería venderla y dividir las ganancias. He recibido una oferta interesante de una pareja de Querétaro. Te adjunto los detalles para tu consideración. Por otro lado, hay algunos objetos personales de valor sentimental que quisiera recuperar: el piano que era de mi madre, los álbumes de fotos de mi familia y algunos cuadros que compré durante nuestros viajes. Si estás de acuerdo, podría enviar a alguien a recogerlos o coordinar de alguna manera su entrega. Atentamente, Lucía». Releí el correo varias veces, sorprendido por su tono impersonal tras 40 años de matrimonio. Pero quizás era mejor así, la formalidad como una forma de respeto mutuo en esta nueva etapa. Respondí con igual formalidad, aceptando la venta de la casa y ofreciéndome a enviar los objetos personales que solicitaba. Añadí una nota breve: «Los álbumes de fotos familiares son también parte de mi historia y la de nuestros hijos. Si no tienes inconveniente, quisiera digitalizarlos antes de enviártelos para conservar una copia de esos recuerdos». Su respuesta llegó al día siguiente, un simple «de acuerdo» que parecía cerrar definitivamente un capítulo más de nuestra historia compartida. Una semana después, mientras revisaba los álbumes familiares para digitalizarlos, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Lucía, doña Carmen. «Alejandro, ¿cómo estás?». Su voz sonaba más débil de lo que recordaba, más anciana. «Bien, doña Carmen. ¿En qué puedo ayudarla?». «Quiero verte. Necesito hablar contigo en persona».
No creo que sea una buena idea, respondí con firmeza. No tenemos nada que hablar que no pueda decirse por teléfono. Por favor, insistió. Estoy enferma, Alejandro, no me queda mucho tiempo. Sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, esta mujer, que tanto daño había causado a mi matrimonio con sus consejos venenosos, seguía siendo la abuela de mis hijos. ¿Dónde está usted ahora? En Cuernavaca, en casa de mi hermana. Pero puedo ir a verte a San Miguel si me lo permites. No es necesario que haga ese viaje. Yo iré a Cuernavaca la próxima semana. Tengo algunos asuntos que atender allá. Una pequeña mentira piadosa. En realidad, no tenía nada que hacer en Cuernavaca, pero prefería mantenerla lejos de mi nuevo refugio. Gracias, Alejandro. Te enviaré la dirección. El viaje a Cuernavaca fue breve y tenso. La casa de la hermana de doña Carmen era una construcción antigua en el centro histórico, con un patio interior similar al mío, aunque menos cuidado. La encontré sentada en una mecedora, envuelta en un chal a pesar del calor. Se veía mucho más frágil y pequeña de lo que recordaba. El tiempo y aparentemente la enfermedad habían hecho mella en ella. Alejandro, gracias por venir, dijo, ofreciéndome asiento frente a ella. Sé que no tenías ninguna obligación. ¿De qué quería hablarme, doña Carmen? Quiero pedirte perdón, respondió directamente. Fui yo quien empujó a Lucía a buscar a alguien más joven. Fui yo quien la convenció de que debía asegurar su futuro antes de dejarte. Ya lo sabía, respondí con calma. Carlos me lo contó todo. Ella pareció sorprendida, pero continuó. Lo que quizás no sabes es por qué lo hice. La escucho. Mi esposo, el padre de Lucía, me abandonó cuando ella tenía apenas 5 años. Se fue con una mujer más joven y nos dejó en la miseria. Tuve que trabajar en 3 empleos diferentes para sacar adelante a mi hija. Hizo una pausa como reuniendo fuerzas para continuar. Desde que Lucía era niña, le inculqué que nunca, jamás, debía depender completamente de un hombre, que siempre debía tener un plan B, una salida de emergencia. Entiendo su trauma, doña Carmen, pero eso no justifica lo que hicieron. No busco justificación, Alejandro. Solo quiero que entiendas. Durante 40 años estuve esperando que tú hicieras lo mismo que hizo mi esposo, que un día llegaras y le dijeras a Lucía que habías encontrado a alguien más joven. Jamás le habría hecho eso a su hija, doña Carmen. Jamás. Ahora lo sé. Pero mi miedo era más fuerte que la razón. Y cuando vi a Lucía acercándose a los 60, mi ansiedad creció. Le dije que era mejor que ella tomara la iniciativa, que ella fuera quien abandonara antes de ser abandonada. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, una a una. La paranoia de esta mujer, sus propios traumas no resueltos, habían envenenado mi matrimonio durante décadas. ¿Y el joven fotógrafo? También fue idea suya. No, admitió. Esa fue decisión de Lucía, pero cuando me lo contó vi la oportunidad perfecta para implementar mi plan. Le dije que era su momento, que debía actuar rápido y asegurar su parte del patrimonio. Respiré profundamente, asimilando esta nueva información. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora? Porque estoy muriendo, Alejandro, cáncer terminal. Y no quiero irme con este peso en mi conciencia. Lucía perdió al hombre que realmente la amaba por mis miedos, por mis traumas, y tú perdiste a tu compañera de vida por mis consejos venenosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a derramarse. No espero tu perdón, Alejandro. Solo quería que supieras la verdad completa antes de irme. La observé en silencio, esta anciana consumida por sus propios fantasmas, y sentí que el último resquicio de rabia se disolvía dentro de mí. La perdono, doña Carmen, dije finalmente. No por usted, sino por mí, porque no quiero cargar con ese resentimiento por el resto de mi vida. Gracias, susurró. Eres un buen hombre, Alejandro. Siempre lo fuiste. Me levanté para irme, pero antes de salir, me volví hacia ella una última vez. ¿Lucía sabe que me citó aquí hoy? No, es algo entre tú y yo. Bien, prefiero que siga siendo así. Al salir de aquella casa, sentí que dejaba atrás no solo a esa anciana atormentada, sino también los últimos vestigios de mi pasado. El círculo estaba completo. Todas las preguntas habían encontrado respuesta. Todas las heridas habían comenzado a sanar.
De regreso a San Miguel, mientras el autobús avanzaba por carreteras bordeadas de campos verdes, pensé en Elena, en nuestras conversaciones bajo las estrellas, en esa conexión que crecía día a día. Pensé en Andrés y María, en su posible regreso a México, en los nietos que quizás llegarían pronto. Pensé en mi nueva casa, en mi nueva vida. A mis 58 años, estaba experimentando un verdadero renacimiento, no como el hombre que había sido, sino como el hombre que estaba descubriendo que podía ser, y en ese descubrimiento había una libertad que jamás había conocido antes. La libertad de quien ha atravesado el fuego y ha emergido, no intacto, sino transformado, más fuerte, más sabio, más auténtico, porque a veces las peores traiciones se convierten en nuestras mayores bendiciones. Nos obligan a despertar, a redescubrirnos, a valorar lo que realmente importa, el respeto propio, la dignidad y el coraje de comenzar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias. Un año pasó con la velocidad de un suspiro. Mi nueva vida en San Miguel de Allende había adquirido un ritmo propio, una cadencia que me resultaba reconfortante y estimulante a partes iguales. La relación con Elena evolucionó naturalmente, sin presiones ni expectativas. No vivíamos juntos, ambos valorábamos demasiado nuestra recién adquirida independencia, pero compartíamos cada vez más tiempo, más proyectos, más sueños. Nos llevó décadas aprender lo que realmente queremos, me dijo una tarde, mientras pintábamos juntos una pared de mi patio, transformándola en un mural colorido inspirado en la flora local. Sería una tontería no aprovecharlo ahora. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Elena?, pregunté, curioso por su respuesta. Esto, respondió simplemente, haciendo un gesto que abarcaba el momento presente. Libertad para crear, para elegir, compañía sin posesión, amor sin dependencia. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que yo también buscaba en esta etapa de mi vida. El divorcio con Lucía finalizó formalmente 6 meses después de mi mudanza a San Miguel. Fue un proceso civilizado, sin grandes disputas gracias a la claridad de los acuerdos prenupciales y a mi decisión de ser generoso en algunos aspectos financieros. No por culpa o nostalgia, sino por el simple deseo de cerrar ese capítulo con dignidad. La casa de Acapulco se vendió a buen precio y compartimos equitativamente las ganancias. Le cedí algunos bienes que técnicamente eran míos, pero que sabía significaban mucho para ella. No por debilidad, sino por humanidad. Mi abogado me llamó el día que firmamos los últimos papeles. Fuiste muy generoso, Alejandro. Más de lo que muchos habrían sido en tu situación. No lo hice por ella, respondí. Lo hice por mí, por mi paz mental. ¿Has sabido algo de ella últimamente? Solo lo necesario para finalizar el divorcio. Sé por mis hijos que está viviendo con su hermana en Coyoacán. Aparentemente, vendió el departamento que compró con su parte de la casa de Acapulco y está dando clases de piano a niños del barrio. ¿Piano? No sabía que tocaba. Desde joven. Era muy talentosa, pero lo dejó cuando nos casamos. Demasiadas responsabilidades, dijo entonces. Parece que ambos están redescubriendo partes de ustedes mismos que habían quedado en pausa. Así es. Y eso es algo positivo, incluso después de tanto dolor. La primavera trajo consigo 2 noticias que cambiarían nuevamente el curso de mi vida. La primera llegó en forma de llamada telefónica. Andrés y María habían aceptado el trabajo en Monterrey y regresarían a México en julio. La segunda vino con ellos. María estaba embarazada de 3 meses. Sería abuelo en Navidad. Elena me encontró llorando en el patio al recibir la noticia. Por primera vez en décadas, eran lágrimas de alegría pura, sin sombras. «Es maravilloso, Alejandro», dijo abrazándome. «Se están alineando todas las estrellas para ti, para nosotros», corregí, mirándola a los ojos. «Si quieres ser parte de esto, claro». Ella sonrió entendiendo el peso de mis palabras. «¿Me estás pidiendo que sea la abuela adoptiva de tu nieto? Te estoy pidiendo que sigas compartiendo conmigo este camino, sea cual sea la forma que tome». No era una propuesta de matrimonio convencional. Era algo diferente, más maduro, más consciente. Una invitación a construir juntos,
respetando nuestros espacios y libertades. Acepto, respondió con sencillez, con una condición. ¿Cuál? Que prometas seguir pintando murales conmigo, incluso cuando seamos dos viejecitos temblorosos. Sellamos el acuerdo con un beso bajo el granado en flor. Octubre trajo consigo una invitación inesperada. La empresa que había fundado y que ahora dirigía mayoritariamente mi socio, celebraba su 30º aniversario con una gala en el Hotel Sunset Regis de la Ciudad de México. Como fundador y presidente honorario, mi presencia era indispensable. Elena decidió acompañarme. Sería nuestra primera aparición pública como pareja en la capital, y también la primera vez que regresaba a la ciudad desde mi mudanza. ¿Estás nervioso?, me preguntó mientras empacábamos. Un poco. ¿Habrá muchas personas de mi vida anterior, incluyendo a Lucía? No lo sé. El divorcio fue muy comentado en nuestro círculo social. Quizás prefiera no asistir para evitar habladurías. ¿Y si está allí? ¿Cómo te sentirías? Reflexioné un momento antes de responder. En paz, creo. Ya no hay rencor, ni dolor activo. Solo la constatación de que ambos tomamos caminos diferentes. Elena me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Esa es la mejor venganza, ¿sabes? La felicidad genuina. El Hotel St. Regis resplandecía aquella noche de octubre. La decoración, elegante y sobria, reflejaba la solidez de la empresa que había construido con tantos años de esfuerzo. En el vestíbulo, un gran cartel mostraba fotografías de los momentos clave de la compañía. La primera oficina, la expansión a Sudamérica, los premios recibidos, las obras sociales. Mi socio, Roberto, me recibió con un abrazo efusivo. Alejandro, pensé que te habías vuelto ermitaño en San Miguel. Casi, sonreí, pero no podía perderme esta celebración. Roberto, te presento a Elena Fuentes. Roberto la saludó con genuina calidez. Un placer conocerte al fin. Alejandro habla maravillas de ti en nuestras videollamadas. El placer es mío, respondió Elena. He oído muchas historias sobre ustedes dos y sus aventuras empresariales. No le creas ni la mitad, bromeó Roberto. Exagera mis virtudes y minimiza mis defectos. Mientras conversábamos, noté que varias personas me observaban con curiosidad. Algunos viejos amigos se acercaron a saludarme, preguntándome por mi nueva vida, felicitándome por mi aspecto rejuvenecido. «¿Te sienta bien, San Miguel?», comentó Javier, un colega de años. «Y la compañía también», añadió mirando discretamente hacia Elena. La cena fue servida en el salón principal. Desde nuestra mesa, situada en un lugar privilegiado junto al escenario, podía observar a todos los asistentes. Fue entonces cuando la vi. Lucía estaba sentada en una mesa lateral, junto a algunas esposas de ejecutivos con quienes siempre había mantenido amistad. Llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero discreto. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño sencillo que le daba un aire de dignidad serena. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella inclinó ligeramente la cabeza en un saludo silencioso. Yo respondí con el mismo gesto, sin incomodidad, sin tensión. Durante el discurso de Roberto, que repasó la historia de la empresa y agradeció mi visión fundadora, sentí una extraña mezcla de orgullo y desapego. Estaba profundamente satisfecho con lo que habíamos construido, pero ya no me definía completamente a través de ese logro. Era una parte importante de mi vida, sí, pero ya no era toda mi vida. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al escenario con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Hace 30 años, cuando fundamos esta empresa, tenía 2 sueños, comencé. Uno era crear algo duradero, que generara valor para la sociedad y sustento para muchas familias. El otro era construir una vida plena junto a la mujer que amaba. Hice una pausa, sintiendo todas las miradas fijas en mí. El primer sueño se cumplió más allá de mis expectativas, gracias al talento y dedicación de todos ustedes. El segundo tomó un camino diferente al que imaginé. Desde mi posición, podía ver a Lucía, que me miraba con una mezcla de nostalgia y resignación. Pero la vida nos enseña que los caminos inesperados suelen llevarnos a lugares que nunca habríamos descubierto de otro modo. Hoy estoy aquí no solo para celebrar 30 años de éxitos empresariales, sino también
para celebrar el valor de reinventarse, de honrar el pasado sin quedar atrapado en él y de abrazar el futuro con esperanza renovada. Levanté mi copa por los 30 años que construimos juntos y por los nuevos caminos que nos esperan a todos. Los aplausos resonaron en el salón. Mientras bajaba del escenario, sentí la mano de Elena entrelazarse con la mía, su presencia silenciosa reafirmando que, efectivamente, los caminos inesperados a veces nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Después de la cena, durante el cóctel, Lucía se acercó a nuestra mesa. Llevaba en las manos una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Alejandro», dijo con voz tranquila, «felicidades por este aniversario tan importante». «Gracias, Lucía». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros hasta que tomé la iniciativa. «Lucía, te presento a Elena Fuentes». A las dos mujeres se saludaron con educación, sin hostilidad ni tensión excesiva. «Quería darte esto», dijo Lucía, ofreciéndome la caja. «Es algo que encontré entre mis cosas cuando me mudé con mi hermana. Creo que te pertenece». Abrí la caja con curiosidad. Dentro encontré un reloj de bolsillo antiguo de oro. El reloj de mi abuelo, que me había regalado en mi graduación y que creí perdido hace años. Lo encontré en el fondo de un cajón, explicó Lucía. Debió quedar allí cuando reorganizamos el vestidor hace una década. «Gracias», dije, genuinamente emocionado por recuperar ese recuerdo familiar. «Significa mucho para mí». «Lo sé, por eso quería devolvértelo personalmente». Otra pausa, otro silencio cargado de palabras no dichas. «Me alegra verte bien, Alejandro», dijo finalmente. «Lo digo de corazón». «Igualmente, Lucía. He oído que estás dando clases de piano». Una sonrisa iluminó su rostro por primera vez. «Sí, algo que debí haber retomado hace años. Resulta que tengo talento para enseñar. Siempre lo tuviste. Nuestros hijos aprendieron más de ti que de cualquier profesor». La mención de nuestros hijos trajo un nuevo brillo a sus ojos. Andrés me contó la noticia. «Vamos a ser abuelos». «Sí, para Navidad», respondí con una sonrisa. La vida es extraña, ¿verdad? Tanto dolor, tanta separación, y ahora este regalo que nos unirá para siempre, de una forma diferente. La vida continúa, evolucionando de maneras que no podemos prever. Lucía asintió mirando brevemente a Elena, que conversaba con Roberto a unos pasos de distancia, dándonos espacio. «Pareces feliz», dijo en voz baja. «Lo estoy», respondí con sinceridad. «De una manera diferente, más profunda quizás». «¿Y tú?» «Estoy encontrando mi camino», respondió. «Un día a la vez. Mis alumnos me dan mucha alegría y he vuelto a tocar en pequeños recitales locales. Me alegro por ti, Lucía. De verdad. Gracias. Yo debo irme. Mi hermana me está esperando». Antes de marcharse, me miró una última vez. «Sé que es tarde para decir esto, pero te pido perdón por cómo terminé nuestro matrimonio, por la humillación pública, por los planes a tus espaldas». «No hay justificación posible. Ya está perdonado, Lucía, hace tiempo». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Gracias. No merezco tu generosidad. No se trata de merecer, se trata de sanar y seguir adelante». Asintió una última vez y se alejó, una figura elegante que se perdió entre la multitud, llevándose consigo 4 décadas de historia compartida. Elena regresó a mi lado momentos después. «¿Estás bien?», preguntó tomando mi mano. «Mejor que bien», respondí. «Siento que acaba de cerrarse un círculo que necesitaba completarse. La Navidad llegó con el mejor regalo posible, el nacimiento de mi nieta, Sofía. Andrés y María me invitaron a estar presente en el Hospital de Monterrey durante el parto, un privilegio que me conmovió profundamente. Cuando sostuve a esa pequeña criatura en mis brazos por primera vez, sentí que todo, absolutamente todo, en mi vida había valido la pena. Los triunfos y los fracasos, las alegrías y las traiciones, todo había sido parte de un camino que me llevaba a este momento preciso. Elena, que había viajado conmigo para conocer a la pequeña, me observaba con ojos húmedos. «Es perfecta», susurró, acariciando la diminuta mano de Sofía. «Igual que su abuela postiza», respondí, guiñándole un ojo.
Lucía llegó al hospital horas después, cuando Sofía ya estaba limpia y vestida en la habitación con su madre. Nuestro encuentro fue cordial, casi cálido. El milagro de esa nueva vida parecía haber disuelto los últimos resquicios de tensión entre nosotros. Nos turnamos para sostener a la bebé, intercambiando miradas de asombro ante sus perfectas facciones, ante la promesa de futuro que representaba. «Tiene tus ojos», comentó Lucía. «Y tu barbilla», respondí. Un momento de reconocimiento silencioso de nuestra historia compartida, de los genes entrelazados que ahora continuaban en esta nueva generación. Más tarde, mientras Lucía conversaba con María sobre los primeros cuidados del bebé, Andrés me llevó aparte. «Papá, quiero agradecerte algo». «¿Qué cosa, hijo?» «La dignidad con la que manejaste todo. El divorcio, la traición, todo. Nunca hablaste mal de mamá frente a nosotros. Nunca intentaste ponernos en su contra. Nos permitiste conservar el amor por ambos». Me conmovió profundamente escuchar esas palabras. Era lo correcto, Andrés. El respeto no es negociable, ni siquiera en los momentos más difíciles. Es una lección que llevaré conmigo siempre y que enseñaré a Sofía cuando crezca. Lo abracé fuertemente, sintiendo que en ese momento se transmitía algo mucho más valioso que genes o bienes materiales, valores, dignidad, resiliencia. La Nochebuena la celebramos en casa de Andrés y María, en un ambiente de calidez y renovación. Elena preparó un ponche tradicional siguiendo la receta de su abuela. Yo llevé turrones españoles que había descubierto en una tienda gourmet de San Miguel. Lucía trajo un pastel casero y un pequeño piano de juguete para cuando Sofía creciera. Mientras cenábamos, observé a esta familia reconfigurada. Mi hijo y su esposa, radiantes con su bebé recién nacida. Lucía, serena en su nuevo rol de abuela y mujer independiente. Elena, integrándose con naturalidad, aportando su propia luz al conjunto. Y yo mismo, un hombre de casi 60 años que había perdido tanto y ganado aún más. Cuando llegó el momento del brindis, Andrés alzó su copa. «Por la familia», dijo. «No la que nos dieron, sino la que construimos día a día con amor y respeto. Por el perdón», añadió Lucía, mirándome brevemente, «que nos permite sanar y avanzar. Por los nuevos comienzos», continuó Elena, «que nos demuestran que nunca es tarde para ser feliz». Cuando me tocó el turno, miré a cada uno de los presentes, sintiendo una gratitud que desbordaba cualquier resentimiento pasado. «Por la dignidad», dije finalmente, «que nos sostiene en los momentos más oscuros y nos eleva en los más luminosos». Las copas tintinearon, sellando no un final, sino un nuevo capítulo en nuestras vidas entrelazadas. Más tarde esa noche, mientras Elena dormía y yo contemplaba las estrellas desde la terraza, pensé en aquel aniversario número 40, en las palabras crueles de Lucía frente a todos nuestros invitados, en el micrófono que tomé para responder con dignidad en lugar de rencor. Ese momento, que entonces pareció el fin de mi mundo, resultó ser el principio de una vida más auténtica, más plena, más acorde con mis verdaderos valores. La traición había sido dolorosa, sí, la humillación pública, devastadora, pero la respuesta a esa traición, mi respuesta, había definido quién era yo realmente. No un hombre derrotado por la traición de su esposa, sino un hombre que se mantuvo firme en su dignidad, que reconstruyó su vida desde el respeto propio, que encontró la fortaleza para perdonar sin olvidar, para avanzar sin renunciar a su esencia. Y ahora, mientras el año nuevo se acercaba, mientras mi nieta dormía plácidamente en su cuna, mientras Elena soñaba en la habitación contigua, mientras mi hijo y su esposa comenzaban su propia aventura como padres, yo entendía finalmente que la verdadera victoria no estaba en el discurso que pronuncié aquella noche del aniversario, sino en el hombre en que me había convertido después. Un hombre que había atravesado el fuego de la traición y había emergido no más débil, sino más fuerte, no más amargado, sino más sabio, no más solitario, sino más auténticamente acompañado. Porque el respeto, especialmente el respeto propio, no es negociable, y la dignidad, una vez restaurada, brilla con una luz que ninguna traición puede jamás apagar.